En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 18, del verso 15 al 20. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendrá desatado el cielo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor. Una vez más con ustedes, gracias al amor, gracias a la misericordia de Dios que nos permite estar con ustedes un día más para poder compartir, meditar la palabra del Señor. Hoy el Señor nos hace una gran invitación y esperemos que estemos dispuestos para poder escuchar la palabra y pidiéndoles al mismo tiempo que nos apoyen con sus likes, que nada les cuesta, es gratis, no van a pagar nada, para que nos apoyen con sus likes, para que este video, esta evangelización llegue a muchas más personas. Cuando usted activa las manitas, usted está apoyando a ese proyecto de evangelización para que llegue a muchas más personas. Hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, del verso 15 al 20, dice: ¿qué debemos hacer cuando alguien nos falla? ¿Qué debemos hacer cuando alguien nos dice una cosa y sale con otra cosa? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hace usted cuando alguien le hace una cosa mala? ¿Qué hace? Cuando un familiar comete un error, fíjese bien, cuando hace algo malo, ¿qué es lo que debemos hacer? Un ejemplo, fuimos amigos muy cercanos, éramos uña y mugre. Yo era la uña y él la mugre. Pero resulta que ese fulano se consideraba mi amigo, mi hermano, y cometió el peor error de la vida. Me falló. Y como él me falló, fíjese bien, y como él me falló, entonces yo ya no sé qué hacer. Y como no sé qué hacer, no sé cómo portarme, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer cuando mi hermano me falle, cuando comete un error? Por ejemplo, un ejemplo claro, cuando su esposo le falla, ¿qué es lo que usted debe hacer? O cuando su esposa le falla, ¿qué es lo que usted debe hacer? Esto son ejemplos para meditar. Su esposo le falló y se fue de la casa, o su esposa le falló y se fue de la casa. ¿Qué es lo que debemos hacer? Muchas veces decimos, mi papá, mi papá, siendo mi papá me falló, siendo mi papá cometió un error grande conmigo y me decepcionó. Siendo mi mamá, la que me trajo al mundo, cometió un error grave, un error grande y me decepcionó. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nosotros debemos actuar? Fíjese bien. Cometió un error grande conmigo y me decepcionó. Cuando uno comete un error
fíjese bien, lo miran la falta, miran la falla. Cuando una persona comete un error, la gente lo ve y empieza a criticar, lo empieza a juzgar, pero solamente nosotros como humanos solamente miramos los errores de la persona, pero no miramos los errores de nosotros. Y cuando nosotros, fíjese bien, cuando una persona cercana comete un error, lo condenamos, lo sepultamos, lo tratamos de Satanás, cuando no tiene que hacer así. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar cuando alguien de la familia, cuando un amigo lo traiciona, le falla a uno, comete un error? ¿Cómo debemos nosotros actuar? ¿Qué debemos hacer? Hoy el Evangelio nos dice, si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo, para decirle, mira, Rogelio, Juan, Marcelo, mira, ven acá, has cometido un error, has cometido una falta, has pecado, ven para acá. Llámalo a solas, dice el Señor. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Es lo que hoy el Señor Jesús nos enseña, cómo un cristiano debe de vivir su vida, cómo un cristiano debe actuar. Jesús lo enseña, Jesús lo dice, porque nuestra actitud de nosotros, una actitud prepotente, solamente estamos para juzgar los errores de los demás y después no somos capaces de hablar con él a solas, sino que somos capaces de hablar de la persona. Hablar de las personas, nosotros podemos hablar de las personas, pero no hablar con las personas porque no estamos preparados. Es muy fácil criticar, es muy fácil juzgar, es muy fácil señalar los errores y los pecados de la otra persona, pero ¿quién juzga la tuya? Somos capaces de condenarlo, somos capaces de enterrarlo, somos capaces de llamarlo Satanás, pero ¿quién juzga los tuyos? Por eso Jesús dice que debemos hablar a solas. Si tu papá cometió un error, te decepcionó, si lo encontraste con una mujer, llámalo a solas y platica con él. Si él te escucha, has ganado a tu papá. Si tu mamá cometió un error, llámalo. Pero ¿qué pasa? Nosotros no usamos esa forma de expresarnos, de hablar, sino que cuando vemos a una persona que haya caído y haya cometido un pecado, lo que hacemos es ir a criticarlo. Ir y criticarlo con los demás, eso es hacerlo crítica destructivamente para destruir a la persona. Porque hoy Jesús dice, si tu hermano ha pecado, vete a hablar a solas con él para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Esa es la invitación que hoy el Señor nos hace. Es lo que hoy Jesús nos enseña a través de su palabra, porque la actitud del cristiano ya no se distingue en el mundo. El cristiano y el pagano actúan casi de la misma manera, porque no queremos cambiar nuestra vida, porque no queremos transformar nuestra vida. Es más, el Señor dice que si nosotros vivimos mal, vayamos a reconciliarnos con Él, vayamos a ponernos a cuenta con Él. Hoy el Señor nos dice, si tu papá, si tu familiar, si tu hermano de la iglesia ha fallado, platica a solas con Él. No lo critiques, porque somos fácil de señalar los errores y condenarlos. Pero ¿quiénes somos nosotros para hacer eso? Por eso la palabra del Señor allá en Gálatas, en su capítulo 6, en su verso 1, San Pablo en los Gálatas llegó a decirnos que si nosotros somos cristianos, nosotros debemos de actuar de otra manera, como actúa el pagano.
Eso es lo que San Pablo nos dice en la carta a los Gálatas, en su capítulo 6, en su verso 1 en adelante. Vamos a escuchar a San Pablo. Dice: hermanos, si alguno cae en alguna falta, ustedes los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. San Agustín decía esto: no hay pecado en todo el mundo que mi hermano cometa o haga que yo no pueda hacer. No hay pecado en todo el mundo que mi hermano cometa y que yo no pueda cometerlo, dice San Agustín. Mi hermano robó, yo también puedo caer, yo también puedo robar. Si mi hermano mintió, también yo puedo llegar a mentir. Por eso San Agustín decía: no hay pecado en todo el mundo que mi hermano cometa o haga que yo no pueda hacer. Nosotros también estamos propensos a eso. Por eso San Pablo a los Gálatas dice: hermanos, si alguno cae en alguna falta, ustedes los espirituales corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Lleven las cargas unos de otros y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguno se cree algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Ese es lo que hoy se vive. Muchas personas se sienten maestros. Muchas personas corrigen a los demás. Muchas personas le llaman la atención a los demás. Pero, ¿quién te corrige a ti? Piensa en ti, piensa que un día también puedes estar en lo mismo que está tu hermano. Por eso hoy Jesús dice: ¿qué debemos nosotros hacer? ¿Cómo debemos nosotros de vivir? Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Pero debes hacerlo, debes acercarte, debes llamarlo. Si encontraste a tu hermano haciendo cosas que no debe de hacer, llámalo. Platica solas con él. No vayas a hacer esas críticas para destruirlas. No lo hagas. Por eso muchas parejas, muchas familias se han dividido. Porque actuamos como los paganos. Y por eso hoy San Pablo a los Gálatas dice: piensa en ti. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Piensa si es así o no es así. Por eso en Proverbios capítulo 15, en su verso 10, nos dice la palabra del verso 10 en adelante. Proverbios 15:10: un severo castigo aguarda al que se sale del camino, si no quiere corregirse, morirá. Un severo castigo hay para aquel que no entiende, para aquel que no se deja enseñar, no se deja corregir, pero a solas. Todos somos humanos y podemos caer de una o de otra manera. Por eso el Evangelio nos enseña que si tu hermano ha pecado, ve y habla con él a solas. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Y por eso dice Proverbios, dice: un severo castigo aguarda al que se sale del camino, si no quiere corregirse, morirá. Ese es un gran castigo porque si alguien viene con la palabra del Señor, viene a mostrar nuestros errores, nuestras faltas. Si no nos queremos corregirnos, moriremos. Hay personas que se dedican solamente
viendo los errores, las faltas de los hermanos, juzgando, criticando, pero ¿no piensas en tu vida? ¿No piensas que un día podrás estar donde aquel está? Eso es la invitación que hoy el Señor nos hace, que nosotros meditemos. El mundo infernal y la muerte están a la vista de Yahvé, cuanto más el corazón de los hijos de Adán. Al burlón no le gusta que le reprendan, por eso evita la compañía de los sabios. Al burlón no le gusta, mire, al burlón no le gusta que lo reprendan, por eso evita la compañía de los sabios. Corazón contento, rostro radiante, corazón triste, espíritu abatido. El inteligente anda en busca del saber. La boca de los tontos repite sus necedades. ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué debemos hacer ante una preocupación? ¿Tu mejor amigo te ha fallado? ¿Tu mejor amiga? ¿Tu padre? ¿Tu madre te ha fallado? ¿Han cometido faltas, errores? ¿Los has visto tú mismo? ¿Qué debes hacer? El Señor Jesús dice, si tu hermano ha pecado, dice, vete a hablar con él a solas, para reprochárselo, para decírselo que lo que está haciendo es malo. Y cuando alguien llega, hay que agradecerlo, hay que felicitarlo, porque es el Señor que lo ha enviado a visitarte, a decirte que lo que estás haciendo es malo. ¿Cuántos padres no se animan a hablar con sus hijos y decirle a sus hijos, vamos a la iglesia a prepararnos? Ustedes que viven en la fornicación, preparen sus vidas para el santo matrimonio. No se animan a decirlo. No se animan a enfrentar y hablar la realidad, no se animan, pero por otro lado sí que bien lo critican. Por otro lado van los padres diciendo, sí, que mi hijo es esto, que mi hijo es el otro y que no se quiere convertir, pero cuando lo tiene enfrente no se anima a decirle nada. ¿Por qué somos así? Porque hoy el Evangelio nos viene a enseñar que no debemos hacer así, que no debemos actuar así. Por eso Pablo en los Gálatas dice, piensa en ti mismo, porque un día estarás en ese lugar que están aquellos que estás viendo con tus ojos. Que está viviendo, que es un borracho, déjalo. Ora por él, pídale a Dios por él, y cuando él está sano, ve, búscalo y platica a solas con él. Que lo vistes con una mujer, vistes haciendo cosas con una mujer, llámalo a solas, habla con él. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. No debemos de juzgar y criticarlo, porque eso Jesús dice que no se puede hacer. Acuérdense ustedes de aquella mujer que encontraron en pleno adulterio, la mujer adúltera. Cuando le trajeron la mujer a Jesús y le dijeron que habían encontrado en pleno adulterio un pecado grave. Y por ser un pecado grave, era digno de juzgarlo y condenarlo en el tiempo, en la ley. Pero se lo llevaron a Jesús y le dijeron, hemos encontrado a esta mujer en pleno adulterio. Y toda mujer que se encuentra así es matada a pedrada. Pero Jesús se agachó y empezó a escribir, el que no tenga pecados, que lance la primera piedra. Y cuando Jesús levantó la mirada, no había nadie con la mujer. Y Jesús le dijo, vete. Antes de que le dijera vete, le dijo, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te querían apedrear, los que te querían matar? ¿Dónde están? Se han ido, Señor, dice la mujer. Vete, pero no vuelvas a pecar. Jesús le dijo, vete, pero no vuelvas a pecar. Entonces, por esa razón, la palabra del Señor hoy nos invita a que nosotros meditemos que nosotros también somos pecadores, que nosotros también debemos de cuidarnos y no juzgar, no criticar. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar y condenar a aquella persona? Cuando nosotros hacemos eso,
estamos cometiendo un pecado porque le estamos quitando a Dios el trabajo. Es al Señor que le toca juzgar, pero muchas veces por no saber, nosotros vivimos en las cosas que no debemos hacer. Y por eso San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 2, en su verso 24, dice que nosotros cuando vamos a ver a un hermano viviendo en el pecado, que ha caído en el vicio, ha caído en el adulterio, ha caído en la prostitución, anda robando, anda haciendo cosas malas, ¿qué debemos hacer nosotros? Buscarlo y hablar a solas. Pero ¿qué pasa? Hoy se cometen el error de que lo primero que hacemos es discutir, pelear con la persona. Y Jesús dice que no tiene que ser así. Oiga, ¿cómo lo dice San Pablo? En la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 2, verso 24, dice: un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos, buen pedagogo, paciente en las incomprensiones. No debemos ser peleadores, no debemos ser criticadores. ¿Por qué nosotros vivimos todavía? Porque no sabemos, porque no conocemos la palabra del Señor. Por eso vivimos espiando, juzgando, criticando la vida de aquellos. En lugar de ir y ayudarlos a través de la palabra, nos ponemos a pelear con ellos, nos ponemos a discutir. Recuerde usted que el Señor nos invita a acercarnos a Él a través de la confesión. Acuérdese usted de aquel hombre que le debía al rey y que el rey lo mandó a que lo vendieran a él y toda su familia para pagar una parte de la deuda. Pero él fue y le suplicó al rey que le perdonara, que le diera más tiempo, que él lo iba a pagar. Y el rey dijo: te perdono la deuda, no me debes más. Fue en busca de un perdón, fue en busca a que se lo perdonaran y a que lo esperaran, porque él le dieran más tiempo para pagar la deuda. Pero ¿qué pasó? En cuanto él salió, se encontró a otro su amigo que le debía poco dinero y lo agarró del cuello y casi lo ahorca, cobrándole que si no le pagas, que lo iba a meter en la cárcel. Era más lo que él le debía al rey que el amigo le debía a él. Pero él no perdonó. Él sí fue a pedir perdón, pero él no perdonó. Y eso es lo que pasa con nosotros. Y por eso llegamos al extremo de ser peleadores. Andamos discutiendo, andamos peleando con aquellos que no viven bien, con aquellos que viven en el pecado. Por eso Pablo dice: un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos, buen pedagogo, pacientes en las incomprensiones, reprenderá a los rebeldes con dulzura. Quizá Dios le conceda que se conviertan y descubran la verdad, liberando de los lazos del diablo que los tiene sometido a su voluntad. Ese es el trabajo del cristiano. Ese es el trabajo. Por eso el Señor dice: si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas. Pero hoy, ¿qué pasa? Hoy muchas personas se sienten catequistas y ellos ya están para corregir a todos, ya están para gritarlo a todo mundo. El coordinador, que porque a él lo han nombrado coordinador de la iglesia, ya él puede criticar de los demás, puede juzgar a los demás. No, hay parejas que se acaban de casar, que empezando están el santo matrimonio y ya se sienten maestro de todos. Ya andan juzgando, andan criticando que el fulano hace esto, que la fulana hace el otro. ¿Quiénes somos? ¿No piensas que un día puedes estar en eso? Hoy el Señor nos invita y por eso el Señor dice: yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. Le dice a los suyos, le dice que lo que aquí no se perdona, se irá sin perdonar. Y lo que aquí se perdona, quedará perdonado en el cielo. Qué hermosas palabras del Señor Jesús. Y por eso el Señor dice que debemos ser comprensivos,
reprenderá a los rebeldes con dulzura. Reprender con dulzura, ser amable, ser generoso y decirle: has fallado, aquí estoy yo para ayudarte. Has cometido un error, me has decepcionado. Papá, mamá, me has decepcionado. Amigo, me has traicionado, has cometido un gran error en tu vida. Lo reprenderá con dulzura. Reprenderá a los rebeldes con dulzura. Quizás Dios le conceda que se conviertan y descubran la verdad, liberándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. Por eso, la palabra del Señor que hoy nos enseña Jesucristo es para que nosotros aprendamos cómo nosotros debemos acercarnos hacia los demás, cómo nosotros debemos de ayudar a los demás, no criticándolo, no juzgándolo. Por eso la carta a los Hebreos en su capítulo 12, en su verso 5, nos dice: tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo. Dice 12:5, que Dios corrige al que ama. Escuche, tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo, que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. Ustedes o nosotros, los que hemos caído, los que estamos cometiendo errores, faltas, pecados, no debemos de enojarnos. Hijo, dice, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Es el amor de Dios, que Dios al que ama lo corrige. Dios al que ama lo corrige, dice: hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama. El Señor corrige al que ama. Entonces, por esa razón, debemos nosotros de escuchar. Dios, el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios los trata como a hijos. ¿A quién hijo no lo corrige su padre? ¿A quién, siendo hijos, no ha sido corregido por su padre? Si no conocieran la corrección que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Por eso dice: además, cuando nuestros padres según la carne nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? No, con mayor razón no deberíamos someternos al Padre del cielo. Entonces, por eso la palabra del Señor nos enseña, y por eso Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12 dice, Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12 dice: no dejes que te critiquen por ser joven. Trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y tu vida irreprochable. No dejes que te critiquen por ser joven. Trata de ser el modelo de los creyentes por tu forma de caminar, de hablar, de sonreír, y por tu fe y tu vida irreprochable. Mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza, dice San Pablo a Timoteo. Entonces, por esa razón, la palabra del Señor hoy nos enseña para que nosotros aprendamos cómo nosotros podemos vivir como cristianos. Que muchos hayan caído o que han caído, nuestro trabajo, los espirituales, es ir con el espíritu de la palabra, con la palabra del Señor, para poder animarlos, no criticándolo. Así que que el Señor nos acompañe a través de su palabra, y por eso dice: asimismo yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá
pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pidamos al Señor que Dios nos ilumine. Pidamos al Señor que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir esa palabra y así nosotros poder ayudar a los demás, a levantarlos, no a criticarlos. No a criticarlos. Es lo que dice, porque San Agustín dice que no hay pecado en el mundo que haya cometido mi hermano que yo no pueda cometer. Por eso Gálatas dice que nosotros debemos de cuidarnos, porque también nosotros podemos estar en eso, podemos caer en ese pecado. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los protege, esperando que podamos entender la palabra del Señor y pidiéndoles a ustedes que nos apoyen con su like, active las manitas, actívelas para que usted así forma parte de la evangelización, para que esta enseñanza pueda llegar a muchas más personas. Que el Señor los bendiga y les conceda todo según su buen corazón desee, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.